Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, es el segundo texto que vamos a estar leyendo. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, si la salvación es la primera columna o el primer tema que encontramos acá en Hechos 41, el segundo tema sería el bautismo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en esta hora continuamos delante de tu presencia, Señor. Te damos la gloria, la alabanza, Señor, y así como se entonaba este canto tan hermoso para ti, Señor, así entonamos una nota de alabanza y oración. Agradecido, mi Dios, por este día hermoso que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de reunirnos como iglesia para abrir tu palabra, Señor. Deseamos que el Espíritu Santo nos hable una vez más. Señor, háblanos una vez más. Queremos que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y que podamos salir edificados de tu casa. Señor, que podamos cada día tomarla como un tesoro incalculable, invaluable, y que la practiquemos todos los días también, Señor. Bendice cada creyente, bendice a nuestro pastor Natera que está con nosotros el día de hoy, bendice a nuestro pastor Ángel también, Señor, y queremos que tú te glorifiques pues, en esta hora. Así pues, Padre eterno, nos quedamos en tus manos, te damos toda la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, el bautismo, quizás a veces pensamos, bueno, siempre hablan del bautismo, hermanos, pero es que el tema del bautismo debe tocarse siempre. Si en una iglesia, como decíamos la semana pasada, no se habla de salvación, menos se va a hablar de bautismo. Hermano, el primer paso para que una persona sea bautizado debe ser salvo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No son los que no han recibido la palabra, los que no son salvos. Entonces, si usted, querido hermano, querida hermana, ya ha recibido la palabra de Dios, usted recibió a Cristo en su corazón, el siguiente paso que usted debe dar es el bautismo. Es decir, que es un tema extremadamente importante. Y vamos a ver algunos detalles en las Escrituras de por qué el creyente debe ser bautizado. ¿Por qué en la iglesia se debe hablar de bautismo? ¿Y qué pasaría si un creyente no se bautiza? ¿Qué pasaría si Cristo viene y no se bautiza? Bueno, vamos a leer algunos textos y vamos a ir desarrollando el tema a lo largo de estos 30 minutos. Hechos, capítulo 2, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Cristo, hermano, como decíamos la semana pasada en Proverbios capítulo 9, versículo 1, Él es la sabiduría de esta persona. Él es el que nos enseña su palabra. Él es el que dice que dejaría al Consolador y que nos recordaría todas las cosas. La sabiduría de Dios que está aquí en las Escrituras, hermanos, ahora está al alcance de toda persona. Y Él es el que ha edificado su casa. Hablamos que era la iglesia. Esta casa, no estamos hablando solamente de las paredes, estamos hablando de los creyentes, todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Conformamos la casa de Dios, la iglesia, y dentro de la iglesia hay doctrinas, hay enseñanzas que deben ser practicadas por todos los creyentes. Entonces, la enseñanza fundamental o la primera enseñanza que toda persona antes de conocer a Cristo debe escuchar es la salvación. Una vez que la persona escucha de la salvación, reconoce que es pecador, reconoce que ha fallado delante de Dios, reconoce que está destituido de la gloria de Dios, se arrepiente de sus pecados delante del Señor, le recibe en su corazón, ahora ha recibido su palabra, ahora debe obedecer al Señor en el bautismo. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No está lejos, está cerca, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Los que recibieron su palabra. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay seguridad de salvación en un creyente que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y ha creído en su corazón.
Por eso decimos que la salvación es el primer paso para ser bautizado. Ahora Marcos capítulo 16, versículo 16. Ahí encontramos un mandamiento del Señor. Marcos capítulo 16, versículo 16. Vamos al 15. Y les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que las personas reciban la palabra de Dios. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No está diciendo la Biblia que si usted no se bautiza no va a ser salvo. No es lo que quiere decir. Es que usted debe creer y luego obedecer en el bautismo para dar evidencia de su salvación ante el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, como dice la Escritura, será condenado. Juan capítulo 3 dice que el que no ha creído en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si una persona decide bautizarse pero no ha creído en Cristo, no es salvo. El bautismo no salva. Y vamos a ver ese detalle, hermanos, que hay personas o lugares donde se dice que si usted no se bautiza, usted no va a ir al cielo. Eso es un engaño. La Biblia nos enseña que para ir al cielo, la única cosa que se necesita es creer en Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Creer a la obra que hizo en la cruz una vez y para siempre. Es decir, que a través de la obra de Cristo es que el hombre alcanza salvación. El bautismo, como hemos dicho, es un acto de obediencia. Es un acto de testimonio. Cuando yo recibí la palabra de Dios en mi corazón, creí que Cristo era mi Salvador y es mi Salvador eternamente para siempre, desde este día ya no deseaba ser bautizado. Recuerden, como quizás usted también lo sepa, lo he dicho en algunas oportunidades, yo tenía 8 años, pero yo con 8 años quería ser bautizado. Quería ser bautizado no para ser salvo porque ya entendía que era salvo, pero quería ser bautizado porque yo quería obedecer a Cristo en el bautismo. Así como todos los creyentes creían en el Señor y veía muchos hermanos, jóvenes, adultos, ancianos que creían en el Señor y luego hacían la reunión y se bautizaban, y yo veía eso como algo tan precioso, tan hermoso. Yo también quería obedecer al Señor en el bautismo. Entonces, mis hermanos, el bautismo es un acto de obediencia. Primer paso para ser bautizado es que debe creer, debe recibir la palabra en su corazón, debe aceptar a Cristo como Señor y Salvador, confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón para que sea salvo. Entonces, creer y luego ser bautizado. Ahora, ¿qué le impide? Y ese es el texto en Hechos capítulo 8, versículo 36. ¿Qué le impide a usted ser bautizado? Hay personas, y he encontrado muchos creyentes que me han dicho que para ser bautizado tienen que conocer mucho la Biblia. Me lo han dicho. Y eso no es lo que dice la Escritura. Como hemos dicho, para ser bautizado usted necesita ser salvo. Simplemente eso. Pero hay personas que han enseñado erróneamente que usted debe tomar un curso de capacitación de 1 año y luego usted esté capacitado, que conozca la Biblia a diestra y a siniestra, conozca todas las doctrinas fundamentales, usted ahora sí va a ser bautizado. Eso no es lo que enseña la Biblia. Usted debe primero conocer a Cristo. Al conocer a Cristo, usted conoce el fundamento de las doctrinas. Usted está conociendo a la persona que ahora le va a enseñar todas las cosas a través del Espíritu Santo. Y la persona cuando cree en el Señor, y es lo que vemos en el capítulo 8, el versículo 36, Felipe y el eunuco, Felipe le dijo: si creen de todo corazón, bien puede. Es decir, que este hombre no tenía ningún impedimento, salvo si no creía de todo corazón. Si una persona no ha creído de corazón en el Señor, ¿para qué se va a bautizar? No es necesario ser bautizado porque no es salvo. Pero si ha creído de todo corazón, entonces, bien puede. No hay ningún impedimento. Es verdad que muchas veces el creyente quizá piensa que tiene que conocer mucho para ser bautizado, pero hermano, para ser bautizado usted lo que necesita es ser salvo, únicamente. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiere decir que el eunuco había recibido la palabra. Felipe le estaba explicando Isaías capítulo 53, un texto que él no entendía, porque nadie se lo había explicado, nadie le había predicado. Y aunque nadie le había predicado, no, era un hombre que estaba interesado en las escrituras, y estaba leyendo aquel texto, y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Y luego Felipe comenzó a hablarle desde ese momento, y fíjense, hermano, que dentro del mensaje de salvación, Felipe incluyó el bautismo.
Es decir, que también le habló del bautismo, por eso es que él preguntó qué impide que yo sea bautizado. Entonces, Felipe le habló todos los detalles acerca de la fe en Jesucristo, acerca de la obediencia, acerca del bautismo, y este hombre inmediatamente, al entender que había recibido la palabra en su corazón, al confesar que Jesucristo era su Señor, él quería ser bautizado. Ahora, si un creyente no quiere ser bautizado, hay un problema. Hermanos, hay que examinar el corazón si un creyente no quiere ser bautizado. ¿Por qué usted no quiere ser bautizado? Como hemos dicho, para ser bautizado que no necesita una cátedra de un año, una capacitación extensiva para ser bautizado, simplemente creer en el Señor Jesucristo. Para ser bautizado, hermano, usted necesita ser salvo únicamente. El bautismo no le va a lavar los pecados, eso es otro engaño también. Personas que dicen que tienen que ser bautizados en un río para que el río te lleve los pecados en el agua, eso no es así. El bautismo únicamente es lo que se requiere, y la palabra bautismo, que es la palabra griega bautizo, que significa sumergir. Es decir, que una persona donde ya haya agua es sumergido en el agua y luego es sacado del agua, ha sido bautizado. Entonces, el bautismo por aspersión, como normalmente lo practica la Iglesia Católica, que agarran a un niño y le echan el agua así encima, eso no es bautismo tampoco. Si alguien lo toma a usted y le echa agua encima y le dice que está siendo bautizado, es un engaño. Hay personas también que piensan que para ser bautizado tienen que recibir primero el bautismo del Espíritu Santo, y voy a explicar este punto. Porque el engaño está en creer que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en diferentes lenguas extrañas, o danzar, o dar vueltas, etc. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Es una gran verdad que un creyente, cuando recibe la palabra de Dios, y el pastor lo citaba esta mañana, cuando creímos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo, fuimos bautizados del Espíritu Santo en ese momento, y ya vamos a citar ese texto. En ese momento que hemos recibido el Espíritu Santo, es porque ya somos salvos. Vamos a ir un momento a, acá lo tengo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo? En el momento que creí. En este preciso instante, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Nuestra vida, nuestro ser se convierte en un templo y en una morada de habitación del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No significa que usted va a comenzar a hablar en lengua extraña. Eso no va a ocurrir jamás, hermano. Hay personas, he conocido creyentes que se congregan en otros lugares donde ellos se sienten tristes, se sienten oprimidos, porque dicen, todos hablan en lengua, yo no he podido hablar en lengua. Todos han hecho esto y yo no lo he podido hacer. Yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero es porque lamentablemente ignora el texto tan importante como 1 Corintios capítulo 2. Todos ya fuimos. Fíjense que la expresión está en pasado. Porque por un solo espíritu fuimos. Es decir, que en un pasado fuimos bautizados. ¿Cuándo fue ese pasado? Cuando recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. No se efectúa ningún creyente. No es que algunos creyentes son bautizados en el Espíritu y otros creyentes no van a ser bautizados en el Espíritu. No. Todos los creyentes que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, en el momento en que creímos en el Señor, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, querido hermano, que el Espíritu Santo que hemos recibido, que en el sentido espiritual fuimos sumergidos en ese término, y lo tenemos ahora en nosotros, es el que nos guía a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, es el que nos enseña todas las cosas, es el que nos alerta cuando estamos en algún peligro, nos recuerda la palabra de Dios, es el que nos consuela cuando estamos en alguna tristeza. El Espíritu Santo está haciendo esa función porque fuimos todos bautizados en el momento en que creímos en el Señor Jesucristo. Entonces, usted no va a hablar en diferentes lenguas, es un don que ya pasó. Usted no se va a revolcar en el suelo diciendo que tiene el Espíritu Santo, eso no va a ocurrir. Si pasara eso, hermanos, tendríamos por algo que posiblemente sea una posesión demoníaca, sería algo extraño. Pero eso no va a pasar en un creyente. Los demonios no tienen
parte para entrar en el cuerpo de un creyente y tomar posesión de él tampoco. Entonces, queridos hermanos, el bautismo en agua es un acto de obediencia, es un acto que debe hacerse. Vamos un momento a Santiago, Santiago capítulo, por acá lo tengo, capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, parece como si no fuese algo tan malo en nuestros pensamientos. Bueno, yo recibí al Señor, soy salvo, pero todavía no me voy a bautizar. No es algo tan malo. Yo voy a esperar un poquito más. No está mal que yo espere un mes, 2 meses, 3 meses, un año. No está mal. Pero la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, es una falta que un creyente que sabe que ha recibido a Cristo en su corazón, que es salvo y no ha obedecido al Señor en el bautismo, no está haciendo algo malo, ¿no? Es un pecado, hermano. En la desobediencia, tal cual como lo vimos en el principio en Génesis, que el hombre desobedeció a Dios en un punto, al transgredir ese mandamiento que el Señor le dio en el Edén, se convirtió en desobediencia y eso trajo consecuencias porque era pecado. Así mismo pasa, hermano, en todos los ámbitos de nuestra vida, cuando sabemos que algo es bueno en la voluntad de Dios y dentro del mandamiento del Señor y no lo hacemos. Entonces, querido hermano, si usted no se ha bautizado todavía, está entonces en la obligación de obedecer al Señor en el bautismo. Si un hijo no obedece a su padre en algún mandamiento que le dé el padre, ese hijo está incurriendo en esa orden y por ende el padre no le va a bendecir, no le va a aplaudir lo que está haciendo, no le va a reprender. Así mismo pasa, hermano, si usted no quiere obedecer al Señor en este punto, y quizás es uno de los primeros puntos de obediencia al Señor después de ser salvo. Una vez que salvo, ya necesito ser bautizado porque quiero obedecer al Señor en todas las cosas. Puede ser que usted diga, bueno, mi hermano, yo estoy obedeciendo al Señor congregándome, estoy obedeciendo al Señor leyendo la Biblia, estoy obedeciendo al Señor predicando, estoy obedeciendo al Señor visitando, estoy obedeciendo al Señor en muchas cosas. Pero si usted no se ha bautizado, hermano, usted está cometiendo un pecado. Entonces necesita, querido hermano, pensar que todos los mandamientos tan importantes como es el bautismo que el Señor nos ha dado, tienen que ser obedecidos. No puede ser puesto a un lado y prorrogarlo para después. Es como si dijéramos, bueno, el Señor me dice a mí que no puedo decir mentira. Pero bueno, voy a decir una mentira y después pido perdón. Eso sería algo extraño, ¿verdad? Un creyente, una vez que se da cuenta que ha cometido una falta, tiene que decirle, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Hermano, entonces, el bautismo es algo que es obligatorio en la obediencia del creyente. Un creyente que obedece al Señor en el bautismo, hermano, está honrando al Señor. Vamos a Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, versículo 13. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Señor, hermano, obedeció y nos enseñó a nosotros a practicar el bautismo. Una vez, hermano, que el creyente recibe la palabra, debe seguir esas mismas pisadas del Señor. Dice el libro de los Hechos que Él comenzó a hacer y a enseñar. Si yo voy a enseñar algo, es porque ya lo he hecho o lo estoy haciendo. No puede ser que yo voy a enseñar algo y decirle a los creyentes, predicando el evangelio, mire, usted tiene que recibir a Cristo, tiene que ser bautizado, y yo no me he bautizado. Estaría extraño, ¿verdad? Comenzar a hacer y a enseñar. Eso fue lo que hizo Cristo. Entonces el Señor dijo, deja ahora que cumplamos toda justicia.
era necesario que se diera testimonio. No solamente a Juan que estaba allí, que se estaba oponiendo, porque entendía que la persona que estaba frente a él era el mismo Dios. Y él dijo, no, es que tú eres Dios, ¿cómo es posible que yo te voy a bautizar a ti? Más bien necesito que tú me bautices a mí. Y el Señor le dice, no, Juan, espera, deja ahora que cumplamos toda justicia. Y vemos en el versículo 17 que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano, ¿usted quiere que el Señor tenga complacencia de usted? Obedezca al Señor. Obedezca en el bautismo. Obedezca en todos los ámbitos de su vida, pero si usted no ha sido bautizado, insistimos en este punto porque el tema es el bautismo, obedezca al Señor en el bautismo. El bautismo no solamente es un mandamiento, no solamente fue practicado por el Señor, no solamente el Señor se complace en esa obediencia, sino que solamente podremos hacerlo aquí en la tierra. Si el Señor viene, usted no va a perder su salvación si no se ha bautizado. Pero hermano, no va a obedecer al Señor en el bautismo aquí en la tierra. Qué bonito es, hermanos, que usted trate de obedecer al Señor en todas las cosas mientras estamos aquí en la tierra. Y sabemos claramente que el Señor viene pronto. Siempre lo anunciamos, el Señor está cerca. Pero si el Señor está cerca y yo no quiero ser obediente aquí en la tierra, hermano, ¿con qué cara me presentaré delante del Señor? Él me va a ver a mí. Él me va a ver a mí. Y si el Señor me preguntara, ¿y por qué no te bautizaste? ¿Qué le voy a responder yo? No, señores, que nadie me dijo que ningún hermano predicó en la congregación de que no tenía que saberme toda la Biblia para ser bautizado. Simplemente pensé que era así. No, hermano. Cuando estemos delante del Señor, si Él te preguntara aquí, quiero hablar de ti, querido hermano, que no te ha bautizado. Si el Señor, si en este preciso instante viniera el Señor y nos presentáramos ahorita en el tribunal de Cristo y Él te preguntara, hermano o fulano, ¿por qué no te bautizaste? O fulana, ¿por qué no te bautizaste? Y responde en tu corazón, ¿qué le dirías al Señor? Hermano, delante del Señor no va a haber excusa. No va a haber excusa de que fue por esto o fue por aquello. Simplemente, hermanos, porque no hubo una obediencia. Entonces, queridos hermanos, es necesario hacerlo mientras estamos aquí en la tierra. Hay un testimonio de una hermana, tenía 90 años. Fueron, le predicaron el evangelio, la hermana recibió a Cristo en ese día, y la hermana dijo, yo quiero ser bautizada. Y allí prepararon los hermanos para lo más rápido posible, porque la hermana, 90 años, no sabía si en algún momento iba a morir la hermana, y los hermanos organizaron para que el domingo la hermana se bautizara, y ella obedeció al Señor en el bautismo, y días después la hermana partió con el Señor. Hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que hacer ese acto de obediencia si usted no se ha bautizado. Es necesario obedecer al Señor en todas las cosas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado grave de ese texto. Porque este texto, hermano, no solamente aplica para el bautismo, aplica para todos los ámbitos de nuestra vida. Cualquier cosa que sepamos que es bueno delante de Dios y no lo hagamos, estamos cometiendo un pecado. Entonces, queridos hermanos, es un acto de obediencia, pero también es una identificación con Cristo. Cuando soy sumergido en el agua, o cuando fui sumergido en el agua y fui alzado, estaba dando testimonio de que mi vida vieja había muerto y había sido sepultada también. Pero así mismo como fue sepultada, había sido resucitada con Cristo. Es decir, que el bautismo está hablándome a mí de que mi vida pecaminosa había muerto con Cristo en la cruz, pero así como Él se levantó entre los muertos y resucitó en una vida glorificada, así mismo mi vida es alzada en novedad de vida para testimonio a los presentes. Es decir, que los amigos, mi familia, que invité al bautismo, mis padres, mis tíos, mis hermanos, mis abuelos, que no son salvos y que estuvieron presentes, estaban viendo que esa persona estaba haciendo algo diferente. Estaba obedeciendo a Cristo, estaba dando testimonio de que es cristiana. Es una identificación para todas las personas. Hermanos, ha pasado que un creyente es bautizado y ahí mismo se entera la comunidad. Fulano lo bautizaron, a fulano la bautizaron. Y ahí la comunidad comienza a ver un testimonio de alguien que se ha identificado públicamente. No solamente con los hermanos en la congregación, no solamente con la familia, sino también con la sociedad. Para que las personas sepan que yo soy cristiano. Para que las personas sepan que ya yo no soy el mismo que andaba antes, que quizás andaba en los bares, que andaba en la borrachera, que andaba en las drogas, que estaba haciendo esto, que estaba haciendo aquello, sino que ahora mi vida es una vida diferente. Y esa vida diferente que Cristo ha transformado en mí y que estoy dando testimonio a las personas, me estoy identificando. También quiero que las personas también
un día puedan dar testimonio al mundo y Cristo les ha salvado. Entonces, te digo, hermanos, es una identificación con el Señor Jesucristo. Perdí el cronómetro acá. Ya estamos casi finalizando, mis hermanos. El bautismo no solamente, el bautismo en agua, no solamente el bautismo en el Espíritu Santo, pero ahora voy a entrar al bautismo en fuego, que lamentablemente también se ha confundido, porque aparece, vamos a Mateo capítulo 3, versículo 10 al 12, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, hablando de un juicio. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, digo Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Aquí el texto está haciendo una diferencia, una distinción entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Y vamos a ver al versículo 12 que dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Podríamos decir que está hablando de una bendición. Recogerá el trigo en el granero, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero luego dice, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Hermanos, ¿qué va a pasar con las personas que no reciben a Cristo en tu corazón? Con las personas que mueren en sus pecados, serán sumergidos en el fuego. Serán lanzados al lago de fuego, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 13, versículo 42. Vamos al 41. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, bautizados en fuego. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 49. Marcos 9, 49. ...47... vamos a comenzar de 47. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo mejor, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. El cuerpo del ser humano, o esa alma, esa alma que será lanzada al lago de fuego, será preparada, hermanos, para este sufrimiento tan terrible y triste que vamos a las personas. Es lamentable que las personas teniendo tan cerca la salvación y sabiendo cuánta bendición Dios está ofreciendo, simplemente con un acto de fe, creyendo que Jesús es su Señor, simplemente un acto de fe, puede salvarse y librarse de esta condenación de ser lanzado a ese lugar. Las personas no hacen caso a la palabra de Dios. Pero si una persona ya consciente, entendiendo que si no se arrepiente de sus pecados es lanzado en aquel lugar, hermano, lamentablemente tendrá una eterna tortura. Y no porque Dios no sea amoroso, porque lamentablemente dicen personas así, no es que los que hablan del infierno es porque hablan de que Dios no tiene amor. No, no se trata de eso. Dios es un Dios de amor. Y ese amor tan grande se ha manifestado y se manifiesta todos los días. Que todos los días hay personas predicando el evangelio en las calles. Todos los días Dios está llamando al pecador al arrepentimiento. Pero el hombre que no ama a Dios es el que se aleja de su palabra, se aleja de la salvación, y al alejarse de Dios, ¿qué hace? Está yéndose a un lugar de condenación. Mientras Dios está llamándolo a que venga a tus brazos de amor y se libre de la ira venidera, el hombre dice, no, Dios, no tengo tiempo para ti ahorita. No es el momento para ser salvo. Pero las personas que no reciban a Cristo serán bautizados en el fuego.
serán lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Ya estamos terminando, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, el bautismo es un acto muy importante. Queridos hermanos, si usted no se ha bautizado, está a tiempo de ser bautizado. Está a tiempo de obedecer al Señor en el bautismo. ¿Qué precioso es que usted obedezca al Señor en el bautismo y usted diga, bueno, Señor, ahora quiero publicar al mundo entero, que las personas se enteren que fui bautizado? Ahorita es muy fácil que las personas se enteren, hermano, de las noticias. Las redes sociales corren como pólvora y solamente una foto, poniéndola allí en un estado o en una red social, se entera el mundo entero de que usted fue bautizado. Hermano, cuando una persona es bautizado, quiere publicarlo al mundo entero. Yo no sé si a usted le pasó, querido hermano, a mí me pasó. Cuando fui bautizado, hermano, yo quería que todos se enteraran. Yo fui bautizado. Yo soy bautizado. He dado testimonio de que Cristo es mi Señor. Que soy cristiano. Las personas se enteren que soy cristiano. Pero un creyente que no quiere ser bautizado, hermano, es como si estuviese escondiéndose. Como si no quisiera que se enterara que él es cristiano. No, hermano, usted tiene que publicar al mundo que usted es salvo, que usted es Cristo, que usted le pertenece al cielo, que ya no, que usted fue arrebatado del cielo. De que usted quiera no participar del lado del fuego, sino que va a participar de las glorias venideras en la presencia del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué impide que tú seas bautizado? Y te dejo el texto de Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar.